¿Cuánto creen que Dios es bueno? Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Vamos, amado, en este día a darle inicio a la lectura de la palabra de Dios en este día, amado. Este día bendecido. ¿Cuánto están agradecidos con Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor, amado. Porque Dios es bueno. Bendecimos la vida de todas las personas que están presentes alrededor a la distancia, de todos aquellos que nos están escuchando, de los que nos están observando. Bendecimos su vida en el nombre de Jesús y dándole gracias a Dios porque nos ha permitido en este día poder llevar el mensaje de las buenas nuevas, de las palabras de salvación y vida eterna. Hoy vamos a llevar un mensaje de la palabra de Dios. Viene esta palabra de parte de Dios, porque fue Dios quien permitió que esta palabra, amado, hace muchos años, quizás más de 3,000 años o 3,500, fuera dada para Dios glorificarse. Así que cualquier coincidencia parecida, usted no se lo tome personal, porque esto sucedió hace más de 3,000 años, quizás 3,500 años atrás. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios, amado, tiene vida en todos los tiempos, porque Dios es eterno. Y la palabra que sale de la boca de Dios es para la eternidad. Esta palabra hoy cobre vida, para que el nombre de Dios sea glorificado en este día, amado. Los que puedan colocarse de pie lo pueden hacer. Aquellos que deseen quedarse sentados cómodos lo pueden hacer. Amado, usted todo lo que haga, hágalo para agradar a Dios. Todo lo que usted haga sea para la alabanza y la gloria de nuestro Dios. Porque Dios es bueno, amado. Y vamos a leer la palabra de Dios con su paz infinita, su amor infinito, con su sabiduría, su temor, su conocimiento, amado, con la gloria, el poder y la unción de su presencia, de la presencia de su Hijo amado Jesucristo, su Santo Espíritu, del poder de la palabra. Y el pueblo de coinonía, amor y paz, decimos amén. Dios es bueno, amado, ¿cuánto lo creen? Dios en su inmensa misericordia le ha placido que hoy estemos en este lugar, amado, para oír las buenas nuevas de su palabra de salvación. Vamos a leer las escrituras en el libro de Crónicas. En el libro de Crónicas, en el capítulo 21, versículo 1, amado, en el versículo 1 hay una palabra. Vamos a colocarnos este lado más cómodo ahora. El versículo 1, la palabra de Dios nos enseña, amado, voy a leer para ustedes. Donde Satanás, el diablo, le habló a David para
conocimiento. Satanás, el diablo, también habla, ¿ya? Así que tenemos que aprender en el espíritu a discernir y a identificar cuál es la palabra que está llegando a nuestro corazón, cuál es la palabra que está llegando a nuestros oídos, porque Satanás también habla. Dice las Escrituras en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 en adelante: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió pues por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Amén. Padre, tu palabra ha sido leída y expuesta en este día, en este lugar, Señor. Te pido, oh Dios, en el nombre de Jesús, que tu palabra hoy cobre vida y sea revelada, Señor amado, a través del poder de tu Santo Espíritu, Dios, en nuestro espíritu, y tú nos des el conocimiento, la sabiduría y la revelación que necesitamos para entender y comprender tu palabra, que hoy cobra vida en este momento, Dios, y que seas tú glorificándote con tu santo nombre. Amén. Dele la gloria a Dios, amado, y colóquese en contra. Dios es bueno, amado. ¿Cuánto creen? Mire usted, amado, que cuando Satanás, el diablo, se levanta, amado, como se levantó en la nación de Israel hace muchos años, más de 3000 años, amado, un aproximado, si es que no fueron 3500. Amado, cuando se levantó Satanás, el diablo, contra Israel, al primero que se le dirigió fue al rey David. Así que te quiero decir en este día, amado, que el enemigo en estos tiempos anda como león rugiente, buscando a quien devorar, a quien destruir. Y él se ha levantado para destruirte, amado, para robarte el gozo, la alegría, la salvación y la vida eterna que Dios te ha entregado. Y el primero que él va a atacar es a la cabeza. Amados, hoy el enemigo se ha levantado contra muchas familias de toda la tierra y está atacando a la cabeza, al hombre, a la mujer, y está trayendo destrucción, separación, divorcio, problemas, circunstancias difíciles. Porque a veces nosotros creemos que la voz que estamos escuchando también es de Jehová, pero te recuerdo, el diablo también habla. Así que tú y yo tenemos que aprender a discernir en el espíritu cuál es la voz que está llegando a nuestro oído, cuál es la voz que está llegando a nuestro corazón. Porque David
era un hombre consagrado por Dios para reinar en Israel. Era un hombre que tenía el respaldo y la cobertura de Dios. Era un hombre íntegro delante de Dios. Buscaba su rostro de día y de noche. Y Satanás, el diablo, le habló. Amado, el enemigo va a esperar el momento preciso cuando tú y yo estemos atravesando circunstancias y problemas difíciles. Porque nosotros como seres humanos nos vamos a preocupar, nos vamos a desesperar, vamos a necesitar que los problemas se resuelvan, pero ya. Y el primero que venga y nos hable de una bendición, eso viene de parte de Dios. Y no todas las palabras de bendición ni las bendiciones vienen de parte de Dios. Porque el enemigo te va a tomar en el momento, amado, en que tú y yo nos descuidemos para él traer su palabra de mentira. Y él trajo una palabra de mentira al oído y al corazón de David y le dijo: censa el pueblo. Cuando David se dirigió al general, a su mano derecha, amado, este hombre entendió que lo que él iba a hacer, eso no le agradaba a Dios, y se lo hizo saber: rey, eso no le agrada a Dios. Pero como él era el rey David, el que gobernaba, él dio la orden, y el general fue y cumplió con lo que el rey David le dijo, y censó todo el pueblo, amado, de Israel, todo el pueblo de Judá. Pero ya David estaba advertido que lo que iba a hacer no le agradaba a Dios. Amado, en estos tiempos el enemigo está hablando al oído de muchas personas. Y tenemos que tener cuidado, amado, porque aún las escrituras nos enseñan que aún, amado, los escogidos de Dios también serán engañados en estos tiempos. Aún sus escogidos serán engañados. Porque en estos tiempos, amado, se está levantando el enemigo con furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Y las escrituras nos enseña, amado, que cuando y dijo David a Jehová y a los príncipes del pueblo: id y hacer censo a Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y Joab, el rey, el general del ejército, le dijo: ¿para qué vas a hacer eso si todo este pueblo es tuyo? No tenía necesidad de hacerlo, pero escuchó la voz de Satanás. En el huerto del Edén, Dios le dio una palabra a Adán y a Eva para que la guardaran y la colocaran por obra en el huerto del Edén, en la tierra que fluye leche y miel. Y llegó el enemigo y le cambió el pensamiento que Dios había colocado en el corazón y la mente de Adán y Eva para que hicieran su voluntad en el paraíso. Él le cambió el pensamiento, porque Dios le había advertido: no crean, no coman de esa palabra que el enemigo les va a traer, porque el día que ustedes reciban esa palabra, ese pensamiento, van a morir. Amado, a veces nosotros no entendemos la profundidad del engaño, pero el enemigo le cambió el pensamiento que tenía Adán y Eva de la palabra que Dios le había entregado, amado, y le colocó su propio pensamiento, su propia opinión,
Porque el enemigo vino a robar, a destruir, a matar, para quitarnos el gozo, la alegría y el privilegio de alcanzar la salvación y la vida eterna. A eso vino él. Y por eso él le cambió, amado, el pensamiento, la palabra que Dios le había dado a la mujer, y le dijo: lo que pasa es que Dios no quiere que tú sepas el bien y el mal. Tú no vas a morir, sino que tú vas a conocer el bien y el mal. Y Dios no quiere que tú sepas eso. Y la mujer entendió, amado, que el enemigo le estaba dando sabiduría, y el diablo no tenía sabiduría, porque en él, amado, solo era astucia. Dice las Escrituras que él era más astuto que todos los animales de la tierra. Y cuando una persona está alejada de la presencia, de la comunión con Dios, amado, esa persona está llena de astucia, y todo lo que le habla y le dice a las personas lo envuelve de una manera rapidito, pero el resultado es engaño, es estafa. ¿A usted no le ha pasado, amado, que han llegado a usted, le han hablado, le han dicho, amado, le han propuesto, le han pintado pajaritos en el aire, y después usted ve a caer redondito, y cuando usted habla: ay, ¿qué me pasó? Me engañó apenas, y me empezó a envolver con todo lo que me dijo, y me engañó, me estafaron. Porque la persona astuta tiene esa habilidad. Y vino el enemigo, amado, que se había levantado contra Israel, y habló a David y le dijo: censa el pueblo. Y el versículo 7, amado, en adelante, dice las Escrituras, el versículo 7: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Ya Israel tenía como enemigo a Dios. De por sí tenía de enemigo a Satanás, el diablo, y el único que lo podía defender era Jehová de los ejércitos. Y el único que se interponía, amado, entre la ayuda para Israel era David. Y David le creyó al enemigo, censó al pueblo, y eso no le agradó a Dios. Y dice: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. En los momentos de dificultades, en los momentos de problemas, amado, es donde el enemigo se aprovecha para llegarte y traerte una palabra, amado, para decirte que esa enfermedad que tú tienes, yo te la puedo curar ya enseguida. Eso dice el enemigo cuando una persona está enferma, cuando está atravesando por una necesidad, por un problema, por una circunstancia difícil. Yo eso te lo soluciono ya. Amado, porque trae el engaño, la mentira, la maldad, y eso trae destrucción. Por eso nosotros muchas veces, cuando estamos en circunstancias difíciles, pasando por problemas, tenemos que tener cuidado, amado, de la voz que estamos escuchando, recibiendo, y de lo que vamos a hacer. Porque el enemigo en esos momentos te puede engañar. Porque una persona con problemas, atravesando por circunstancias difíciles, amado, se turba, se desespera, se preocupa, se afana, se angustia, quiere salir rápido del problema. Y le dicen: "Vejo de Matilda, que sabe adivinar
que Matilda te puede hacer un trabajo y te bendice mejor. Me disculpa si hay alguna Matilda por acá, pero un nombre que cogía la sala. Amado, y resulta que esa persona vive en un estado deplorable, una condición peor que la que tú estás. Pero van allá porque allá le da la solución. Es tanto, amado, la ceguera espiritual, que no nos damos cuenta de la condición que está viviendo aquella persona que supuestamente nos va a ayudar. Pero vamos allá. Báñate, tómate, haz esto. Y lo hacen con una obediencia, amado. Pero el resultado es fatal. David le creyó a Satanás que lo mejor que podía hacer en esos momentos era censar al pueblo, y fue lo que a Jehová le desagradó, amado, por haber escuchado la voz del enemigo y no haber creído en la palabra de Dios. Eso está aconteciendo en estos tiempos, amado. Y dice: y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, y ojo que David también era profeta escogido por Dios, pero David escogió al vidente, al profeta que tenía David de ayudante, lo escogió para hablarle a David. Dice: y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Cuando después tenía un solo problema, ahora tenía 3 para escoger uno para solucionar el problema que tenía anteriormente, amado. Cuando solamente tenía que haber escuchado a Jehová, esperar el tiempo de Dios y el momento para ver la gloria de Dios. Se precipitó, tomó una decisión locamente. Mire, en estos momentos, amado, el ser humano en estos momentos toma sus decisiones de una forma apresurada y locamente, porque necesitamos la solución ya. La solución es separarme, la solución es irme de este lugar, la solución es que yo haga esto, la solución es que tome prestado esto, y resulta que el problema es mayor la decisión que tomamos locamente que el problema que tenemos. Eso le pasó a David, amado. Entonces Dios levantó a su vidente y le dijo: ahora yo le voy a hacer una propuesta a David, porque veo que él en su corazón se arrepintió de haber hecho eso. Y como Dios es el que conoce los corazones, nos da la oportunidad, amado, para reconciliarnos con Él y para ser salvos y para alcanzar su misericordia. Y Dios le propuso 3 cosas y le dijo: escoge de ella una que yo haga contigo. Y mire las 3 cosas que le propuso Dios a David. La primera, dice: viendo a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tu adversario, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé que me ha enviado. Le hizo 3 propuestas: 3 años de hambre, o ser derrotado por los enemigos con la espada de sus adversarios, o por 3 días de espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Le dijo: mira cuál de las 3 vas a escoger. Amado, David reconoció que lo que hizo
ligeramente, fue mal delante de Dios. ¿Sabes cuántas personas, cuántos hombres y mujeres, amado, toman una decisión locamente de separarse, de destruir su hogar, su familia, de tomar, amado, una deuda, de tomar una decisión, amado, solamente porque en el momento necesito tomarlo por orgullo, amado, sea por prepotencia, sea, amado, por vanidad, por lo que sea? Amado, yo te recomiendo que no tomes decisión locamente, amado, ni estés escuchando toda palabra que llega a tu oído y de inmediato tú la hagas. Tienes que mirar de dónde viene ese consejo. Tienes que mirar de dónde viene la palabra. Tienes que analizar de dónde viene tu ayuda. Porque Satanás, el diablo, también habla. Él también profetiza. Nosotros tenemos que aprender a discernir en nuestro espíritu de dónde viene esa palabra. Y dice las Escrituras: entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Son muchas en extremo, pero que no caiga en las manos del hombre. ¿Por qué crees tú que David prefirió caer en las manos de Dios y no en las manos del hombre? Amado, las Escrituras nos enseñan que cuando Jesús venga a la tierra nuevamente, dice: hallaré amor. ¿Sabes por qué el amor se está perdiendo en los corazones de los seres humanos que están con vida en estos tiempos? Porque no hay misericordia, porque no hay conocimiento de la palabra de Dios en sus corazones, porque no temen a Dios. Por eso, amado, en estos tiempos el pecado, el engaño, la mentira, la maldad, la injusticia, la corrupción, la violencia se han multiplicado de tal manera, amado, porque no hay amor, porque no hay misericordia, porque no hay conocimiento de la palabra de Dios en los corazones de esta generación. Pero quiero decirte algo, amado: el conocimiento de la palabra de Dios lo tiene la iglesia de Jesucristo, y nosotros somos los encargados de llevar el conocimiento de la palabra de Dios a esta humanidad. No creas que la humanidad que no tiene el conocimiento de Dios tiene la culpa de lo que está aconteciendo en la tierra. La iglesia tenemos el compromiso y la responsabilidad de enseñar las buenas nuevas de la palabra de Dios, de llevar el conocimiento de la palabra de Dios a la humanidad que está sedienta, necesitada, que está enceguecida por el enemigo, donde Satanás, el diablo, se ha levantado para destruirla. La iglesia tiene la responsabilidad de hacerlo, amado, porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, las Escrituras nos enseña que será contado como pecado. Así que tanto el que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios como el que lo tiene, si no hace lo bueno y lo recto, le será contado por pecado también, amado, tanto a los buenos como a los malos. Así que usted y yo, amado, ya tenemos que dejarnos de tanto pechiche y de tanto sentimentalismo y llevar el mensaje de la buena nueva de la palabra de Dios a todas las personas, amado. Porque hay un decir en nuestro entorno que la salvación es individual. Si Dios salva a cada persona, Dios te salva a ti y a mí si nosotros nos arrepentimos y nos reconciliamos con Dios. Dios nos da la salvación y la vida eterna, sí. Pero te voy a decir algo, amado: estamos llevando el término de la salvación individual, que si yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios, ya yo me siento seguro, voy a ser salvo.
y me olvido de los demás. Y te voy a decir algo, amado, que si Jesús hubiera puesto en práctica lo que tú y yo practicamos en estos tiempos de la salvación individual, Jesús hubiera bajado de la cruz. Porque a Jesús le dijeron: bájate de la cruz y sálvate tú. Y Jesús no se bajó de la cruz. Y él pudo haberse bajado de la cruz, porque él tenía el poder y la potestad que el Padre le había dado, y él pudo haberse bajado de la cruz y salvarse de la muerte a través de la crucifixión, amado, en la cruz. Él pudo haberse salvado, pero él no lo hizo para brindarnos la oportunidad a ti y a mí de poder ser ellos hijos de Dios o herederos juntamente en Cristo Jesús de la salvación y la vida eterna. Jesús pudo haberse bajado de la cruz. O sea que ese decir de que la salvación es individual, ese lenguaje tenemos que irlo cambiando. Ese pensamiento lo tenemos que ir cambiando. Porque si así fuera, Jesús se hubiera salvado él solo. ¿Y quién hubiese sido de ti y de mí en estos tiempos? ¿Qué hubiese sido de ti y de mí en estos tiempos? Jesús fácilmente decía: no, la salvación es individual. Ya yo te prediqué, si tú no te salvaste, tú eras. No, amado, ese no es el amor que Dios le enseñó a su Hijo amado Jesucristo. Ese no es el pensamiento que Dios le enseñó a su Hijo amado Jesús. Porque Jesús en las Escrituras nos enseña: yo he venido para darle vida y para que la tengan en abundancia. Y también nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que de todo lo que Él me dé en el tiempo postrero puedan ser levantados y resucitados y alcancen vida eterna. Y Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Lo que el Padre pensaba se lo transmitió al Hijo, y el pensamiento de Dios fue transmitido a nosotros a través de su Hijo amado Jesucristo. Y Jesucristo amado lo hizo y nos lo demostró en la cruz, entregándose, amado, hasta la muerte, donde derramó su sangre para comprarnos, para limpiarnos, para hacernos salvos, para que tú y yo hoy hagamos la voluntad del Padre, el pensamiento de Dios, llevar las buenas nuevas de su palabra, amado, y quitarnos ese egoísmo que el enemigo nos ha querido colocar en la cabeza. La salvación es individual, pero como tú no hagas lo bueno delante de los ojos de Dios, se te contará por pecado. Así que tenemos que dejarnos de justificarnos, amado. Y dice las Escrituras: entonces David dijo a Gad: estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en las manos del hombre. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. La misericordia de Dios son gratuitas. Y antes de caer en las manos del hombre, David prefirió coger y caer en las manos de Dios, porque David era conocedor y entendedor, amado, y él sabía que las misericordias de Dios son gratuitas para los que aman a Dios. Amado, en estos tiempos, caer en las manos del hombre es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Hay veces nosotros tenemos problemas de una deuda
y salimos a prestar para pagar la deuda. Y a veces lo que prestamos no nos alcanza para pagar la deuda porque tenemos otros compromisos, otros problemas, amado. Entonces ya tenemos el compromiso, la deuda, y tenemos otra deuda, otro problema más. Y así nos vamos hundiendo. Y así vamos hundiéndonos cada día, amado. Cuando ya no sabemos más para dónde agarrar ni dónde coger. Entonces hacemos lo que debimos haber hecho desde el principio: buscar el reino de Dios y su justicia, para que las demás cosas sean añadidas. David buscó la presencia de Dios y se arrepintió después que se dio cuenta que lo que había hecho no le agradaba a Dios. Entonces tuvo que enfrentar las consecuencias. Así somos nosotros los seres humanos en estos tiempos, pudiendo nosotros haber llegado, amado, buscar a Dios, humillarnos delante de Dios en su presencia, para que Él nos dé la sabiduría, nos dé el conocimiento y nos ayude, amado, a salir del problema que tenemos y de las circunstancias que atravesamos. Nosotros tratamos de buscar nuestra solución, porque lo hacemos con nuestros propios pensamientos, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas como yo pienso, como yo quiero, como a mí me conviene. Ese es el pensamiento del hombre, amado, y esa naturaleza la traemos desde el huerto del Edén, desde la caída del hombre. Esa es una naturaleza que la traemos con nosotros, amado, y si nosotros no sabemos y no llegamos al que nos puede ayudar, que se llama Jesús, para que nos dé el poder del Espíritu Santo y fuego y de su palabra, para que nos guíe y nos ayude, amado. Porque una persona turbada, preocupada, afanada, pierde comunión con Dios porque contrista su espíritu y no puede percibir ni oír la palabra de Dios. Porque un espíritu contristo y humillado, cuando nosotros contristamos nuestro espíritu, cuando nos turbamos, amado, el enemigo nos ciega y la solución la buscamos nosotros. Como a mí me conviene es que me presten la plata para yo pagar. A mí me conviene solucionar este problema así. A mí me conviene que nosotros nos separemos y se acabó el problema. No, amado, las consecuencias son peores por no escuchar a Dios. Eso le pasó a David. Gloria a Dios que David se arrepintió, amado. Pero mira las consecuencias que trajo David por una mala decisión. Trajo la destrucción prácticamente de su pueblo. Trajo una mortandad grande para su pueblo, amado. Las Escrituras nos enseñan que la peste mató a muchas personas. Y vino la destrucción de parte del ángel de Jehová. Pero Dios tuvo misericordia y lo aguantó. Nada más eran 3 días, amado. Yo creo que Dios no lo hizo ni siquiera ni en un día, amado. Porque Dios es misericordioso. El versículo 14 dice: así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Porque David tomó una decisión locamente que a Dios no le agradó. Así nos pasa a ti y a mí. Tomamos decisiones locamente que después vienen consecuencias, vienen muerte, destrucción, desolación, separaciones. Porque locamente tomamos las decisiones, amados, sin consultar con Dios, sino escuchando la voz del enemigo. Y dice: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya. En un momentico, amado, yo te lo aseguro que Dios no duró 3 días, amado.
Te lo puedo asegurar que no duró ni un día, amado. Y se murieron esa cantidad de hombres, porque un hombre tomó una decisión locamente. Y yo quiero decirte en estos momentos, mis amados, tú que estás aquí presente, los que están alrededor a la distancia, los que me están escuchando y me están viendo, no tomes decisión a la ligera, porque en un momento de ira, amado, tú te puedes tirar todo el resto de tu vida, de tu familia, el de todo tu entorno, el de toda una nación entera, por una ira, por tomar decisiones locas. Amado, porque las decisiones que no vienen con la presencia y el respaldo de Dios traen consecuencias graves. Afectan a otras personas que no tienen nada que ver, amado. Usted sabe cuántas personas inocentes están afectadas por una decisión loca que tomó otra persona. Esa persona que no tiene nada que ver con ese problema, que no tiene nada que ver con las circunstancias, fueron afectadas por una decisión que una persona locamente tomó. A lo mejor usted y yo estamos sufriendo consecuencias porque alguna persona, amado, algún príncipe, algún principal, algún líder tomó una mala decisión locamente y hoy estamos sufriendo consecuencias. Porque las escrituras no nos enseñan que el pueblo de Israel tomó la decisión locamente. La tomó fue el rey David. Y aunque le advirtieron que lo que iba a hacer era malo, a él no le importó. Él dijo, hágalo, yo soy el que mando aquí. Vino la consecuencia. Murieron 70,000 hombres. 70,000 hombres. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué tenían que ver esos 70,000 hombres, amado, de morir con esa peste por una decisión que tomó otra persona? ¿Qué tiene que ver usted, amado, con los problemas y las decisiones que otro tome locamente? Por eso sus decisiones, nuestras decisiones, tenemos que saberlas tomar para que las consecuencias no afecten a las personas que están en nuestro entorno. ¿Usted sabe cuántas familias hay destruidas por una mala decisión que una persona tomó locamente, amado? ¿Usted sabe cuántos hogares hay destruidos porque locamente una mujer, un hombre tomaron una decisión y hay unos hijos, amado, sufriendo consecuencias? Porque hubo una persona que en la familia locamente tomó una mala decisión. Hubo una persona que en una nación locamente tomó una mala decisión. Pero le damos la gloria a Dios, amado, porque las misericordias de Dios son gratuitas. Y mire usted, David tomó la mala decisión. Y a David no le pasó, ¿sí o no? Él no se murió, él siguió vivo, él se arrepintió, pero las consecuencias afectaron a unos inocentes, afectó a un pueblo que no tenía nada que ver, a una nación que no tenía nada que ver. Pero así somos nosotros, los seres humanos, soberbios, orgullosos, prepotentes, llenos de ego, que lo que yo diga es lo que se tiene que hacer, lo que yo piense es lo que se tiene que hacer, y no, amado, percibimos, no escuchamos la opinión de los demás. Porque Joab, el rey, llegó y le dijo, no hagas eso, no hagas eso, porque eso no le va a agradar a Dios. Joab le advirtió a David, no hagas eso, porque eso no le va a agradar a Dios. Hay personas que uno le diga, no hagas eso, y le salen con grosería y le dicen unas barbaridades maldiciéndolo. Y después las consecuencias son fatales, porque todo lo que usted y yo hagamos en la tierra trae consecuencias, sea bueno o sea malo. Lo que usted haga aquí en la tierra estando con vida, sea bueno o sea malo, le va a traer consecuencias.
Si hizo cosas buenas, pues espere consecuencias buenas. Si hizo cosas malas, pues espere las consecuencias malas. Pero toda acción tiene una reacción. Toda consecuencia tiene también su respuesta. Eso le pasó a David, hermano. Vamos a ver lo que pasó en los tiempos de Osea en Israel. Ustedes me dirán, hermano, pero usted hoy está hablando del pueblo de Israel. Pues usted y yo hoy podemos volver la mirada a Israel. Usted y yo hoy podemos ver a Jerusalén y podemos ver a un pueblo, a una tierra bendecida, prosperada, respaldada y guardada por Dios. ¿Sí o no? Pero mire por dónde tuvo que pasar. Por eso ese pueblo se mantiene firme en la brecha y hoy es una atalaya para el mundo entero. La nación de Israel es una atalaya. El pueblo, la nación y el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén hoy son testimonio para el mundo entero. En Osea, capítulo 4, versículo 1 al 3. Vamos a tomar un ejemplo que sucedió. Hoy le digo, todo esto sucedió hace más de 3000 años. Pero se lo estoy trayendo a relación en estos tiempos para que usted y yo podamos reflexionar y podamos entender lo que Dios está haciendo en estos tiempos. En Osea capítulo 4, versículo 1 en adelante, encontramos un título que dice controversia de Jehová con Israel. En ese entonces había una controversia entre Dios e Israel. Vamos a traerlo a la actualidad en estas tierras, en estos momentos. Vamos a traerlo a relación con nuestro lenguaje. Vamos a traerlo, amado. En aquellos tiempos había controversia, en estos tiempos hay. ¿Cómo lo llamaría usted, amado? Actualmente, aquí en la costa caribe. Lo llamaríamos que en estos tiempos hay una separación, tenemos problemas con Dios. Porque nosotros somos los que tenemos problemas con Dios. Porque Dios no tiene ningún problema con nosotros. Dios nos ama, Dios nos quiere bendecir. Pero la humanidad, la generación de estos tiempos, tenemos problemas con Dios. Y le hemos dado las espaldas a Dios. Y dice el versículo 4 del libro de Osea, el profeta hablándole a Israel: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. ¿Por qué Jehová contiende con los moradores de la tierra? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. En esos tiempos, amado, en Israel hacían falta 3 ingredientes principales para que la gloria de Dios fuera manifiesta en ese pueblo y en todas las personas. Y si nosotros empezamos a analizar, amado, lo que sucedió hace 3000 años, en estos tiempos hace falta lo mismo para que la gloria de Dios descienda y podamos ver la gloria de Dios, amado. En estos tiempos necesitamos que haya verdad, que las personas tengan misericordia, para que haya amor en sus corazones, para que cuando Cristo venga encuentre amor. Porque la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús venga, ¿será que irá a hallar amor aquí en la tierra? ¿Y sabe por qué no va a hallar? Porque la misericordia de Dios la tenemos apartada. Ya no está en el corazón del hombre. Y mientras tú y yo no tengamos misericordia, en nuestro corazón no va a haber amor. Y no hay conocimiento de Dios en la tierra. ¿Sabe quién tiene el conocimiento de Dios en la tierra? La iglesia de Jesucristo. La palabra de Dios. Es la que tenemos que mostrar, que llevar a todo aquel que no la tenga.
Y el conocimiento de Dios está escaseando en muchas personas, en la gran mayoría de la humanidad en estos tiempos. No hay conocimiento de Dios. Usted sale y hace el ejercicio y pregunta: ¿tú crees en Jesús? ¿Y sabe cuál es la respuesta comúnmente? Yo creo en Dios. Pero la pregunta es: ¿tú crees en Jesús? Yo creo en Dios. Porque lo llevamos al plano religioso, porque creemos que la religión es la que nos va a salvar, y creemos que aquel que recibe a Jesús es religioso. No, amado. El que recibe a Jesús recibe vida eterna y recibe salvación, y recibe la presencia del Dios Padre Todopoderoso, y Él nos da su Santo Espíritu. Y porque no había verdad, no había misericordia, ni había conocimiento de Dios en la tierra, había perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecían en ese entonces, y homicidio tras homicidio se sucedían. Eso hace más de 3,000 años, que habían calumnia por todos lados, habían mentira, mataban, robaban, las personas adulteraban, amado. Todo eso prevalecía, y homicidio tras homicidio habían en ese entonces. Te estoy hablando hace más de 3,000 años, pero trae la relación en estos días para que tú veas. Está sucediendo lo mismo, y quizás sea multiplicado. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¿Qué hablan del medio ambiente en estos tiempos? ¿Qué hablan de los peces? ¿Qué hablan de los animales? ¿Qué hablan de las personas? Aunque en estos tiempos están amando más a los animales que a las personas. Yo recuerdo, amado, siendo un niño, yo recuerdo escuchar a mi abuelo decirnos que el que se comía los pescaditos chiquitos, eso era malo, eso era pecado ante Dios. Esa era la forma como mi abuelo me enseñó, que comiendo un pez pequeñito, eso era pecado, eso era malo. Que había que comernos los peces más grandes, porque los chiquitos van creciendo. Y ahora no los comemos así chiquiticos, amado. Los tostamos con una galletita para que todas las espinas queden fulminadas, para que comernos con una galletita sola, amado. Ya no se salvan ni los peces chiquitos, porque se está extinguiendo los peces, amado. Pero es por eso, porque la maldad y el pecado se han multiplicado, amado. Es el tiempo que en estos días, en estos tiempos, amado, tú y yo volvamos la mirada al cielo, a Dios, y nos podamos reconciliar con el Padre, amado, para que Él tenga misericordia de nosotros, para que su misericordia nos llene en nuestro corazón, para que cuando Cristo venga haya amor, haya conocimiento de la palabra de Dios y haya la verdad, amado, porque la verdad es la que hace libre a la humanidad. Vamos a darle gracias a Dios, amado, en este día. Dale un fuerte aplauso al Señor. No hemos venido a regañarte, amado. Hemos venido para que tenga vida y vida en abundancia.